En este vídeo vamos a ver la primera parte del paso 9 en que introducimos en nuestro portal Quiz, en nuestra aplicación, las sesiones y los mensajes flash. La sesión es un mecanismo muy necesario en el diseño de aplicaciones porque HTTP es un protocolo sin estado, es un protocolo de tipo stateless que obliga a utilizar sesiones, un mecanismo equivalente, tanto para identificar qué transacciones vienen de un cliente determinado o de otro, como para pasar información a una transacción posterior con un mismo cliente. Esto es porque los servidores web, los servidores HTTP, son capaces de atender muchas transacciones, son transacciones individuales, no están relacionadas unas con otras, y por lo tanto, en principio, HTTP, salvo que utilicemos sesiones, no nos dice a qué cliente pertenece dicha transacción. La sesión la vamos a utilizar aquí para introducir mensajes flash, implementando un mecanismo como este que mostramos aquí, en la creación de quizzes. Cuando nosotros creamos un quiz con el formulario AddQuestion de creación de quizzes, rellenamos la pregunta y la respuesta en los campos del formulario y después damos a Save. Si los hemos rellenado correctamente, entonces nos mostrará esta vista de aquí, un show del quiz, indicándonos que el quiz ha sido correctamente introducido en la base de datos. Si hemos cometido algún error de validación, por ejemplo, hemos dejado un campo vacío, como nos muestra aquí, entonces nos muestra en rojo, con el mensaje flash de error, el tipo de error que hemos cometido y nos vuelve a presentar, a renderizar el formulario para que con la información que hemos tecleado, con la misma información que nosotros tecleamos y que tenía el error, para que lo corrijamos y demos a Save otra vez para meter correctamente este quiz en la base de datos. Si vamos a meter otro error, pues nos volverá a renderizar este formulario y así sucesivamente. Y esto lo vamos a hacer en estos pasos que tenemos aquí que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es instalar tres módulos NPM, que son tres middlewares, que nos van a gestionar tanto las sesiones como los mensajes flash. Express Session es el middleware que gestiona sesiones de forma genérica en Express, en Connect y en Express. Y Connect Session Sequelize es un middleware que es complementario de Session, que lo que permite es gestionar los datos asociados a las sesiones, los datos que se guardan entre transacciones de una misma sesión, en la base de datos que se utiliza para la aplicación, accediendo con Sequelize, tal y como lo hacemos para gestionar las tablas de nuestros datos. Además tenemos Express Flash, que es otro middleware también complementario de Express Session, que utilizando la sesión lo que permite es enviar estos mensajes de operación realizada con éxito, que saldrá en verde, o operación errónea, que saldrá en rojo, o incluso de otros tipos que vamos a ver a medida que vayamos diseñando el portal. La instalación, como son paquetes NPM, es totalmente estándar, se instalan con npm install poniendo la opción --6 para que no se nos guarden las dependencias y ya queden integradas en el paquete de forma que se instalen siempre que alguien instale el paquete. Para poder para poder crear una sesión hace falta un mecanismo de HTTP, que es el mecanismo de cookies. Las cookies son variables del servidor, variables que la aplicación de servidor configura, pero configura dentro del cliente, de forma que dice, yo quiero crear en este cliente de aquí una variable X que contenga el string hola o el número 3, y eso lo decide el servidor, la aplicación de servidor. Para ello se manejan dos parámetros en las cabeceras de HTTP. El parámetro setCookie, que se envía con las respuestas, es decir, cuando una vez un servidor está respondiendo a una solicitud HTTP, puede meter un nuevo parámetro que configura una cookie en este cliente de aquí. Por ejemplo, setCookie x igual a 1. Entonces creará una cookie de nombre x, a la que asignará el número 1. Siempre que este cliente responda al servidor, enviará un parámetro, que es el parámetro cookie, que indica que ese servidor, porque solo responde al servidor que se la configuró, le configuró en algún momento una cookie de nombre X con el valor 1. Y eso aparecerá en todas las transacciones posteriores que vaya enviando este cliente hasta que esa cookie no expire. Por eso, este es el parámetro que llevan las respuestas y este es el parámetro que llevan las solicitudes. Las cookies, tienen una estructura como esta que tenemos aquí ya un poco más detallada, con tres partes. Cuando un servidor
como este que tenemos aquí, configura una cookie, entonces en este cliente de aquí lo que hace es enviar con el parámetro setCookie 3 informaciones fundamentales. Primero, el par nombre de cookie, que es nombre de variable que está configurando, con el valor que se le asigna. Después viene la fecha en la que expira, porque esa variable solo estará configurada en el cliente mientras no expire. En el momento que expira, desaparece del cliente. Y por último, el path, porque las cookies están asociadas a un servidor, a su dirección de dominio, y solo las cookies que les ha puesto un servidor en una dirección de dominio X se devuelven, y que se han configurado con setCookie, se devuelven en el parámetro cookie. Es decir, solo cuando se envía una solicitud al servidor que nos configuró la cookie, se devuelve la cookie. Si tenemos cookies que nos configuraron otros servidores, pues esas no se devuelven más que a los servidores que nos las configuraron. Además, aquí puede haber un parámetro path para que diferentes rutas dentro de un mismo ordenador gestionen cookies diferentes y aisladas unas de otras, porque el mecanismo de dirección de dominio y ruta lo que permite es aislar los espacios en los cuales se van a configurar y a devolver las cookies, básicamente. Una vez que este servidor de aquí ha configurado una cookie en el cliente, este cliente la devuelve siempre en el parámetro cookie, tal y como hemos visto, siempre que envía algo a ese servidor con esa ruta que utilizó para configurarlo. Esta ruta va a ser el prefijo de la ruta que figure en la solicitud. La sesión utiliza el mecanismo de cookies para gestionarse, porque básicamente lo que hacen los servidores y este Middleware Express Session es configurar una variable en el cliente, se les da el nombre seed de Session Identifier con algún prefijo, en nuestro caso es connect.seed, lo que va a hacer Express Session, como veremos a continuación, y entonces esa variable se configura aquí. Una vez que se ha configurado con setCookie por el servidor, este cliente va a devolver siempre esa cookie devolviendo el identificador de sesión. Por eso un servidor, cuando tiene un software de gestión de sesiones, lo que hace es asignar a cada cliente diferente una cookie diferente con con el mismo nombre y un valor diferente para el identificador de sesión. De forma que cuando sabe que le viene el identificador de sesión 3, sabe que es el cliente 3, y cuando viene el identificador de sesión 7, sabe que es el cliente 7. Las cookies, como ya he dicho, permiten tanto identificar a los clientes como, sobre todo si se utilizan con estos identificadores de sesión, que son diferentes para cada cliente, lo que identifican es al cliente y además permiten en esa sesión guardar informaciones, como veremos, para que esas informaciones luego se reutilicen en transacciones posteriores, ¿no? Como vamos a hacer con los mensajes flash. También, por ejemplo, se pueden utilizar para saber si un usuario se ha autenticado y ha hecho login o no lo ha hecho. Las cookies llevan mucha información del usuario y por lo tanto conviene que vayan cifradas siempre para evitar ataques. Desde el punto de vista de Express, en la aplicación de servidor, la aplicación que corre aquí en Express, la sesión va a estar disponible en la cabecera. Es un objeto de la cabecera de nombre session, como es obvio. Entonces, en rec.session, en los middlewares, una vez que estemos atendiendo una transacción, vamos a tener siempre el identificador de la sesión, además de otras informaciones que guardemos en la sesión, como por ejemplo los mensajes flash que vamos enviando, como vamos a ver ahora en el vídeo posterior. Aquí tenemos pues una captura de la cabecera de la transacción con la cual hemos cargado esta página de nuestra aplicación Quiz en el paso en el que estamos, y aquí vemos cómo en la cabecera, en el request header, es decir, en la solicitud que envía el cliente al servidor, lleva un parámetro que es una cookie connect seed, y viene aquí toda esta ristra de caracteres que es el identificador de sesión con los otros elementos que lleva asociados de securización, encriptado y correctamente aleatorizado. Entonces, aquí es donde va información sobre la sesión. Aquí no van los datos, porque los datos se van a guardar en la base de datos del servidor, como vamos a ver, los datos asociados a la sesión. Aquí solo va el identificador de la sesión. Para una vez que hemos instalado estos 3 middlewares, y que entendemos ya cómo funcionan las cookies y cómo funcionan las sesiones, al menos así en una primera instancia, vamos a ver ya cómo lo instalamos y cómo las gestionamos en nuestra aplicación.
Una vez que se han instalado estos paquetes en nuestro proyecto, hay importarlos, tal como los importamos aquí en nuestra aplicación, en app.js. Aquí importamos el middleware session, aquí importamos el middleware connect session SQLize y aquí el middleware flash, los tres que hemos visto. Una vez importados, configuramos la sesión, la configuramos así y después configuramos, aquí instalamos el middleware flash. La sesión hay que instalarla y configurarla. Aquí configuramos la Session Store, que es lo que nos configura, lo que nos gestiona el middleware connect session SQLize. Básicamente, el Session Store va a ser una tabla de la base de datos donde se van a guardar los datos de cada una de las sesiones. Y esos datos se identificarán por el identificador de sesión. Por eso, aquí se dice que se va a utilizar una base de datos que es SQLize, en el SQLize Store, que es un poco lo que nos permite crear este middleware que hemos importado, un SQLize Store que va a gestionar una base de datos a través de SQLize, a través de una tabla que se llama Session, con un expiration interval de 15 minutos, de check expiration interval de 15 minutos, es decir, que cada 15 minutos va a chequear qué sesiones han expirado y qué sesiones no han expirado. Las que han expirado pues las va a borrar y las va a eliminar de la tabla, para que la tabla se pueda reutilizar por otras sesiones que estén activas y no vaya creciendo de forma ilimitada. Además define aquí cuál es el periodo de expiración de una sesión, que son 4 horas. Cuando un cliente no acceda en 4 horas al servidor, la sesión expira. Pero siempre que acceda antes de 4 horas con una nueva transacción HTTP, la sesión se identificará y se volverá a renovar ese intervalo para que haya otras 4 horas de tiempo para que llegue la próxima solicitud de ese cliente y así tenga identificado siempre a los clientes que llegan. Aquí tenemos cómo instalamos el middleware session, el primer middleware, que es el genérico. Se le pone un secreto, que es un string aleatorizador. Aquí hemos puesto simplemente el nombre de nuestra aplicación, Quiz 2018. Esos secretos o esos strings especiales, que es una especie como de elementos que introducen más aleatoriedad en un cifrado de una información, son muy habituales, como veremos. Además se le dice que maneje el Session Store, este que hay aquí, que el store que va a manejar es este de aquí, que el resave sea igual a false, que esto es una cosa que pueden ver en la documentación del paquete, no vamos a explicar, y que el save uninitialize esté igual a true, para que inmediatamente se establezcan sesiones en cuanto un cliente se conecta por primera vez. Bueno, y aquí instalamos el middleware flash. Con esto ya hemos instalado esto. Además debemos de crear ahora, tal y como mostramos aquí, una nueva tabla en nuestra base de datos. Por lo tanto, tenemos que definir un nuevo modelo, el modelo session.js, que es el que define dónde se van a guardar los datos y las informaciones asociadas a las sesiones. Este modelo define una tabla con 3 campos, el campo seed, que es la clave maestra, que es el identificador de sesión, que es de tipo primary key igual a true, y donde además lo que tenemos en un string. Un string que es este string que se maneja ya encriptado y aleatorizado para que estemos protegidos frente a posibles intrusiones. Luego además tenemos el campo de expires, que es un string con la fecha y la hora en que tiene que expirar una determinada sesión. Y por último, un campo de datos que se configura así. Es un type, data types string, con valor 50.000, porque lo que queremos es tener aquí un string donde se van a guardar los datos. Este es el almacén de datos de la sesión, que tenga bastante capacidad. Las cookies solo tienen 4K de capacidad para almacenar cosas, y además las cookies se van enviando, por lo tanto van consumiendo mucho ancho de banda y van generando un tráfico adicional, por eso se manda lo mínimo posible en las cookies. Los datos asociados a la sesión se van a guardar aquí. Con 50.000 bytes tenemos muchísimo más capacidad de almacenamiento que los 4K de una cookie, incluso si queremos lo podemos hacer más grande si necesitásemos más, y de esta forma tenemos una gestión mucho más eficiente de las sesiones, que genera menos tráfico y además da una respuesta mucho más rápida y mejor. Y con esto acabamos nuestro tema, nada más, muchas gracias.